Bienvenidos a un episodio más, estamos agradecidos que estés nuevamente por acá. El día de hoy queremos hablarte de un tema bastante interesante que podrías compartirlo con tu familia o podrías platicar después de ellos conforme a esto, ¿verdad? Que es la brecha generacional. A continuación vamos a explicarlo. Estoy feliz de que me acompañe Diana Coy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario y momento que nos estén escuchando. Para cerrar el mes del padre, pues quisimos aquí invitar a mi papá, él es Estuardo Coy. Necesitábamos también que nos subiera el rating. Bienvenido, ¿cómo estás, papi? Gracias, bien, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Adán, buenas tardes, Viana, y buenas tardes a todos ustedes. Creo que hoy va a ser un día de mucho aprendizaje. Quiero enfatizar que trabajar y vivir con gente millennial es un poquito complicado, pero hoy vamos a saber las razones por las cuales estamos hablando esto. También tener papás de la generación X es complicado, así que creo que aquí hay un choque generacional y a veces hay una pelea constante, ¿verdad? En los medios, en internet, en varios lugares en los que dicen qué generación es mejor o que quién es la generación de cristal realmente, ¿verdad? Porque creo que este es como tema de los memes en el día de hoy, pero ¿qué les parece si empezamos hablando de específicamente las generaciones, ¿verdad? Como delimitando las fechas para que ustedes también vean como de qué generación son. Bueno, basado en un consenso que hemos hecho, podremos decir que la generación X son los nacidos entre 1965 a 1980. Actualmente tienen entre 39 y 54 años. Luego están los millennials, que en los memes y varias informaciones dicen que los millennials son los del 2000 para adelante, pero están equivocados. De hecho, los millennials son los nacidos entre 1981 a 1996 y que actualmente están ahorita en una etapa de entre 23 y 38 años. Luego de esta, ahí sí siguen quienes dicen que son los millennials, pero realmente son la generación Z, que comienzan desde 1995 al 2009. Aquí estamos hablando de tres generaciones, padres, hijos y ahora nietos, ¿verdad? Los periodos etarios o las fases o los grupos para marcar una generación viene marcado por un impacto social o por algún choque cultural que forzó a un nuevo comportamiento, a nuevas actitudes. Entonces, creo que las generaciones se empiezan a marcar o a ver más fundamentadas cuando existe ese impacto social más que por un periodo de edad. Pues nuestra generación ya había una introducción digital, pero la globalización como tal estuvo en ese apogeo. Entonces nosotros ya nacimos con cierto mundo digital, con ciertas cosas mucho más avanzadas que pues nuestros papás no tenían. Y a grandes rasgos, las características como principales de nuestra etapa, creo que somos una generación que vive hasta en cierta dicotomía porque tiende a cuestionarse más cosas, es más consciente. Tal vez que necesitamos esa gratificación inmediata, ¿verdad? No somos tan individualistas como generaciones pasadas. Por eso es que movimientos sociales nuevamente han agarrado auge. Sí, las posturas ideológicas, de hecho, seríamos un poco más liberales, ¿verdad? Mientras que comparamos a la generación X y podría ser un poco más conservadora. Nuestra generación es una generación que también está motivada por los cambios, somos adaptables a las cosas. Lo único que nosotros somos los llamados inmigrantes digitales. Nosotros tuvimos que adaptarnos a la tecnología. Bueno, también vengo de un contexto de una familia de bajos recursos, entonces no teníamos como para adquirir computadoras en ese tiempo que eran súper caras cuando empezaron. Y nos fue costando de acuerdo a cómo íbamos nosotros en las compañías trabajando, adquirir esos recursos y adaptarnos a la nueva tecnología. Yo Nos puede quiero comentar. darles un contexto, por ejemplo, de qué hago acá también para compartir y defender, porque estamos dos contra uno, dos millennial contra un generación X, y yo paso los 50 años, eso quiere decir que estoy dentro del rango de la generación X, que es del 65 al 80. Tengo tres hijos, 27, 22 y 18 años, imagínense, X y Z. Es un poco complicado compartir con estos conceptos porque ya vamos a ver adelante que hay incluso hasta un lenguaje diferente y en donde yo en la mesa a la hora de cenar no entiendo algunas cosas. Y porque me la quiero llevar de pilas no digo nada, pero hay cosas que no entiendo. Incluso yo comparado con mis sobrinos, yo no entiendo algunas palabras, ¿verdad? Y si no estoy como
conectado, no me siento con ellos a ver qué es lo que dicen, ni idea, ¿va? Porque hablan ahora incluso con los videojuegos, ¿verdad? Que tienen que comprar skins, diamantes y yo así, ¿qué onda? ¿Qué es eso? La comunicación de ahorita se hace un poco más difícil todavía si hay una generación en medio, ¿verdad? Por ejemplo, cómo es de que va cambiando este lenguaje, pero también a la vez se va haciendo universal de cierta forma, porque creo que un emoji todo lo podríamos como, no hace falta entenderlo, sino que el símbolo como tal creo que transmite algo. Igual los memes, ¿verdad? Y usted estaba hablando algo de los emojis en la generación X, ¿qué es lo que considera? Es importante porque nosotros, especialmente los de mi edad, no nos manejamos a través de emojis. De hecho, cuando escribimos lo que tiene que ser, ni lo abreviamos, lo escribimos, no entendemos los memes. Hay amigos que me mandan memes y yo les digo, de verdad, les digo, no me los manden porque no los entiendo. Y consumen un poquito más de mi tiempo. Me ha costado entender, por ejemplo, Adán decía que su sobrino no le entendía algunos conceptos. A mí me costó entender el crush cuando empezó esa palabra. Es mi crush. Y yo estaba acostumbrado que era una bebida gaseosa, entonces no entendía hasta que tuve que preguntar. Entonces así es como nosotros vamos a ir aprendiendo también qué nos gustaría podernos entender con estas generaciones, no solo la Z, X, la Y, la alfa que viene adelante. Va a ser un reto para nosotros realmente. Ahorita que mencionan esto del lenguaje, como tenemos la apertura o tenemos el alcance a otros países, a otras culturas, yo también me he dado cuenta que optamos lenguajes y modismos de otros países. Entonces ya no solo es una nueva jerga, un nuevo vocabulario, sino que ahora escuchamos más hablar así mexicaneses, como chilenos. Chale, ándale. Ahora podemos conversar con personas al mismo tiempo de continentes. De todos lados, sí, yo creo que aquí está la importancia de la comunicación como tal en la familia, ¿verdad? O sea, como padres, como hijos, tratar de comunicarnos y se ve este interés cuando uno busca querer acoplarse o querer aprender y de esta forma creo que se mejora la comunicación, ¿verdad? Y conforme a esto incluso la forma en la que nos enamorábamos antes, ¿verdad? Ahora a puro WhatsApp o Facebook, incluso ahora hay páginas como Tinder o situaciones así en las que ya directamente son para ir a tener relaciones prácticamente, ¿verdad? Pero ¿cómo era antes? ¿Cómo era? Bueno, antes era un poquito más tradicional, ¿verdad? Nosotros íbamos a las casas de las muchachas y las muchachas siempre suena mal con la gente lo malinterpreta, de las pretendientes, diríamos, de las chicas. Y llegamos a la casa, incluso le pedíamos a los papás permiso para salir con ellas y hoy creo que son diferentes ese tipo de relaciones. Pero yo quería hacer otra relación con diferencia que hay entre la generación mía con la de los millennials. Y es que lo multitask que ellos tienen a nosotros nos cuesta. Realmente yo quiero que nos entiendan que a nosotros nos cuesta tener 3 conversaciones a la vez. Y seguramente a alguno me gustaría que cuando estén escuchando puedan comentar y van a ver que más de alguno se habrá confundido y le ha contestado a otra persona. Espero que no se haya confundido y le haya contestado a la esposa lo que no le tendría que haber contestado. O enviado alguna información que no debía haberlo hecho. No estamos acostumbrados a tener 2 o 3 dispositivos a la vez. No es que no seamos capaces de eso, sino que no estamos preparados, no fuimos preparados desde el principio, formados para esto. No puedo estar en la computadora. A mí me estresa, les voy a comentar. Me estresa tener abierto el chat porque ahora los chats de WhatsApp de grupo, de trabajo y de amigos es imprescindible. Pero la verdad me estresa tener 5 chats abiertos y que todos estén escribiendo a la misma vez, ya sea de trabajo, de amigos, de grupos sociales con los que uno participa. A mí me cuesta y me estresa. Esa es una de las grandes diferencias con mi generación. No somos multitareas, no somos multitask. Vamos contestando un par de conversaciones. Y peor si es hombre. Recuerden ese mito que los hombres solo podemos hacer una cosa a la vez. Y nos ponen 4 conversaciones. Creo que ahí no la hacemos. Algo que quiero aportar como para tampoco echarnos tantas flores. Las generaciones ya anteriores posiblemente tal vez tenían una sutelita pequeña y toda la familia se sentaba a ver el programa en el canal, en el volumen que el papá quería ver. Pero con el tiempo, ya en nuestra generación,
televisiones ya en los cuartos de cada uno, y ahora ya ni hay necesidad porque la televisión, entre comillas, la tenemos en nuestro teléfono, ¿verdad? O sea, ya ni hay necesidad de tener una tele, sino que en nuestro dispositivo móvil tenemos un montón de programas. Y antes se juntaban a ver la novela, ahora ya no hay novela, sino que cada quien tiene su propia plataforma, cada quien tiene su propio contenido. Entonces creo que esto del multitask sí, porque vivimos en un mundo que nos exige incluso ese movimiento, pero creo que esa misma situación nos ha quitado un poco la habilidad social. Creo que el comunicarnos contradictoriamente puede hasta ser un poco más difícil, porque ya no tenemos como esa cercanía y esa calidez. No es que antes lo tuvieran, pero forzosamente tenían que convivir juntos, en cambio ahora no tanto. Entonces creo que esa es como una de nuestras áreas de oportunidad, como volver a recuperar esa cercanía social. Me gustaría construir con respecto a lo que tú dices, Viane, y es que ahora si vemos una película, a ver, cuéntenme ustedes, generación X, se ponen a ver una película con su hijo, su hija o sus sobrinos, qué sé yo. Si ustedes logran la atención de ellos durante toda la película sin que él atienda el celular y esté viendo su Instagram, esté viendo sus redes sociales, yo les voy a mandar un pastel. Eso sí, si es que logran la atención durante toda la película. Sí, de hecho, de eso estamos hablando justamente detrás de los micrófonos, sobre cómo es que ha cambiado la calidad de tiempo con la que pasamos, ya sea con nuestra familia o con nuestros amigos. Así, tanto mi papá como de Vianey, se podría hablar de que los deportes o el pasatiempo, las situaciones que hacían usualmente eran más como de comunión, más rodeadas de amigos. Por ejemplo, salir a jugar pelota, salir a nadar a la playa, hacer ejercicio. Incluso estábamos hablando de este término de ir a barranquear, ¿verdad? Que era como ir a perderse en los bosques, que ahora es poco más difícil. Y si están contaminados o están sucios o no se puede. A comparación de nosotros como generación, podría decirse millennials, estamos acostumbrados usualmente a estar en una plataforma, no todos como tal, pero un gran porcentaje, si no tenemos como todo el recurso siempre para ir de fiestas o ir con los amigos, e incluso conforme a la pandemia ahora, ¿verdad? Que nos refugiamos más en estar en algún lugar viendo alguna película o estando jugando en el teléfono. Incluso nuestras relaciones sociales se transforman en relaciones sociales digitales, ¿verdad? O sea, antes las personas iban y hablaban físicamente con los demás, a nosotros que ahora estamos hablando con muchas personas supuestamente y todos son nuestros amigos en teoría, pero por medio de una plataforma, ¿verdad? O sea, se pierde este contacto físico, esta calidad humana, y realmente no creamos como vínculos fuertes como tal, porque... Y qué impactante, imagínate, yo recuerdo que cuando estaba en mi edad de los 16, 18 años, incluso menos, yo sí salía a la calle a jugar y sí compartía con otras personas, pero imagínense lo impactante de las nuevas generaciones, o sea, de los niños de hoy. ¿Qué cambio o qué impacto tan crucial van a tener en la forma de relacionarse, verdad? Yo creo que me puedo catalogar entre la última generación que fue corregida a nalgazos, porque ustedes saben que hoy sale en las redes sociales cualquier cosa, señora le pegó una nalgada a su hija y la va a traer la Procuraduría de los Derechos Humanos de la Niñez. También creo que somos una de las últimas generaciones que salimos a jugar cuando éramos adolescentes, niños adolescentes al aire libre. Ahora muchas de las cosas son a través de suite o a través de cuestiones en línea. Es cierto, ustedes pueden jugar con Japón y con Corea y con Estados Unidos, Venezuela, Brasil, y nosotros solo con los de la cuadra y los amigos que se juntan. Así era como nosotros nos divertíamos. Pero si lo llevo a la actualidad también, me siento en un restaurante con mi familia y veo a la par una pareja que seguramente está teniendo una cena, tal vez, si queremos decirle romántica o alguna cita, pero ambos están con su celular de cada lado. Digo, ¿cómo son ese tipo de relaciones? No me puedo meter en eso porque de repente así es como es ahora. Pero a como estaba acostumbrado yo y como nosotros seguramente los de mi edad les decimos a los hijos cuando estamos comiendo y decimos, aquí hay un principio y el principio es no usar el celular durante la comida.
y por lo menos en ese tiempo dejan de usar el celular. Yo creo que esta es una práctica para todos aquellos de la generación X que compartan con sus hijos y pongan esa regla o intenten poner esa regla de no usar el celular a la hora que comen. Es el momento en donde van a compartir. Si ustedes han oído los podcasts anteriores de los de la cabeza del jinete, van a encontrar uno que se llamaba Tiempo de Calidad, cuando hablaron de los lenguajes del amor. Fortalezcan esto de los lenguajes del amor en su familia, no solo en la pareja, también en los hijos, y de ese tiempo de calidad. Y uno de esos es el tiempo de comer. Sí, la dinámica familiar cambió tanto estructuralmente. Regreso a esta cultura machista, ¿verdad? De que los abuelos y las abuelas tenían que estar juntos porque así era, porque ley. Y podía haber que en su familia hubiese maltrato, agresiones, pero los abuelitos ahí se quedaban. Tu generación ya se empezó a ver esto de los papás divorciados. Y ahora hasta está esto de que ya ni se quieren casar. La estructura de la familia cambió. Si antes los abuelitos tenían 6 hijos, de ahí la generación X pasó a tener 3. Y ahora mi generación ya quiere tener 1, 2. Y la nueva generación creo que ya ni quiere tener. Entonces, ¿cómo es que la dinámica estructural, la disciplina, lo que tú decías? Antes les pegaban con, ¿qué es? Chicote, caballo, creo yo. Eso nunca lo vi yo en mi vida. Pero ahorita, que esto de la disciplina positiva no deja que ni una nalgada, ni un regaño, ni un grito. Tan bonito que era eso. Como psicólogos también sabemos que el hecho de forjar el autoestima en el niño es crucial y que hay otras formas, ¿verdad? Que obviamente sin agredir el niño puede entender. Y sí, desde la psicología obviamente hay fundamentos que nos ayudan a entender a los niños y cuando sean adolescentes les van a hacer menos complicada la situación a los papás. Pero ¿cómo es eso? De que ahora ya una nalgada, una mala cara. Antes, de hecho, los papás, me recuerdo que tal vez estábamos en casa de la vecina o algo así y empezábamos a molestar y algo y papá o mamá solo nos hacían unos ojos y con una mirada nosotros entendíamos que no teníamos que seguir molestando, ¿verdad? Ese miedo que incluso le teníamos a nuestros papás. ¿Puedo contarles una anécdota? Nosotros en una época de nuestra vida con mi mamá y mi hermano, mi mamá tenía una cafetería y tenía un cochinito, digamos, no sé si era cochinito, gallinita, no sé qué era, pero una alcancía. Y entonces todas las propinas que le daban las echaba ahí. Pues una vez de repente mi hermano y yo decidimos el llamado gavetazo, solo que en este caso era gallinazo o cochinazo, no sé cómo podría ser. Y empezamos a quitarle, a sacarle las fichas y nos íbamos a comprar. Y así lo hicimos varias veces mi hermano y yo, hasta que mi mamá nos encontró. Y cuando Vianey comentó sobre el chicote caballo, nosotros sabemos lo que es eso. Nos dejó pero marcados, y no solo marcados en la piel, sino marcados en el corazón, lo que no debíamos de hacer, pero realmente lo aprendimos a través de esa disciplina que nos dio. Teníamos alrededor de unos 12 años, 12, 11 años con mi hermano, pero hoy día no les va a pegar con un chicote de caballo. Ahora le dice, ¿cómo crees tú que me sentí cuando tú sacaste del cochinito esos billetes o esas fichas? ¿Cómo crees que me hizo sentir cuando ustedes compraban algo y yo no sabía de dónde obtenían ese dinero? Son diferentes formas, no digo que no sea la ideal, pero nosotros los de la generación X aprendimos a chicotazo y creo que nos funcionó. No estoy diciendo que les peguen a sus hijos, estoy diciendo cuáles son las diferencias de la disciplina que había antes y cómo se está formando ahorita es esta cultura de disciplinar a sus niños, ¿verdad? El contexto histórico es importante porque si nos basamos en los hechos impactantes y fundamentales que pasó la generación de tus papás, creo que ahí viene la posguerra, creo yo, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos una guerra civil en Guatemala y pasaron 40 años. Obviamente eso impactó más en las áreas rurales. Nosotros seguramente no tuvimos mucho impacto porque éramos de la capital, pero sí veníamos a través de una guerra civil interna por muchos años. O cuando estaba Jorge Ubico. Él fue un dictador en Guatemala, ¿verdad? Y fue esos años, 1920 seguramente por ahí, era la edad de la generación del silencio que le llaman, la generación de mi abuelita. Así que esos son otros gobiernos un poco represivos, pero seguramente lo que tú quieres conectar es la forma como estábamos nosotros guiados en ese tiempo a través del miedo seguramente, del miedo, ¿verdad? Exacto. Y que todavía ustedes nos lo transmitieron a nosotros, porque sí, yo creo que muchos de nuestra edad también fueron nalgueados.
y viene por muchos contextos históricos importantes. Nosotros ya nacimos en estados demócratas, entonces eso cambia. Quiero también recalcar cómo la constitución política, cómo todo lo cultural pues va a intervenir directamente en incluso la dinámica y en el individualismo de cada persona. Sí, como yo creo que acá el punto clave es no ver como qué generación es la que está criando mejor o peor a los hijos, o la que ha tenido como más conflictos, sino que entender que obviamente como todo es atemporal, vamos viendo cambios que ya pueden ser positivos o negativos de cierta forma, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de los patrones de crianza de la generación X, ¿verdad? Cómo es que los padres de ellos creo que eran un poco más estrictos y creo que su estructura política era más conservadora aún. De cierta forma, nuestros padres, nuestros ancestros nos van moldeando nuestro carácter, nuestra moral, nuestra ética. Pero ¿qué pasa ahora con todos estos movimientos sociales, con toda la apertura, la globalización como tal? Se van perdiendo esos valores que aprendíamos en la casa. Ya la crianza no se da solo en casa ahora, también se da por medio de todos estos movimientos y patrones, y como estábamos diciendo, ¿verdad? Tanto la generación X como toda generación pasó por diversas circunstancias difíciles, como estaba hablando aquí Estuardo, parte del conflicto armado, también así como nosotros estamos pasando inflación, recesión, caída, el cambio climático. También cada generación va teniendo sus problemas, ¿verdad? Que posiblemente hayan sido también porque la generación anterior no vio lo que posiblemente iba a pasar, y bueno, el ser humano va tirando la chibolita, ¿verdad? Al futuro, y no vamos viendo todo lo que vamos creando, ¿verdad? O lo que vamos haciendo daño. De lo que hemos sacado de esta conversación también podría rescatar que no tirar la bolita, ¿verdad? Asumir mi temporalidad y ver qué puedo hacer, qué puedo cambiar. Yo tengo una pregunta para los millennials. ¿Creen ustedes que los millennials son más independientes que otras generaciones? Quiero que también me contesten si creen que actualmente hay más millennials que viven en casa de sus papás a edades en donde antes ya no estaban con sus papás. Sí, de hecho, ahora, como dicen en los chistes, somos la generación que ya no tiene terrenos económicos, ¿verdad? Se podría decir que somos como un poco más dependientes de los padres, pero también no es solo un fenómeno psicológico o porque tenemos como cierta relación de apego con los padres como tal, sino que también es un efecto sociodemográfico, también económico y también poblacional, porque vemos que hay una gran sobrepoblación. Es más difícil tener un hogar ahora, por lo mismo hay una plusvalía más alta en los lugares, entonces creo que se hace más difícil, ¿verdad? También antes, bueno, al menos aquí en Guatemala, cuando hubo esta repartición de grandes cantidades de terrenos y todo, lo que hacían los abuelos era que se los dejaban a los hijos, ¿verdad? Y, o sea, dividían un gran terreno y lo partían en tres si tuvieran 3 hijos. Entonces esos 3, ya habían 3 familias ahí. Pero ahora, ¿qué pasa? O sea, ya no todavía lo dividen más. Por eso es de que, por ejemplo, podríamos hablar de países de primer mundo, o podríamos hablar de Japón o de China prácticamente, que su sistema estructural o de vivienda es ir para arriba, ¿verdad? Es los rascacielos y subir. Entonces sí es cierto que es más difícil ahora. Pero ¿sabes qué? Eso también viene, siento yo, generacional, porque creo que la ambición de la generación X antes era trabajar por necesidad. O sea, era como, aquí tengo que moverme y porque si no, no como, ¿va? Entonces creo que los de la generación X ahora les inculcaron a nosotros la generación Y en el busquen lo que quieran hacer. Nos dan lo que ellos no tuvieron. Entonces creo que ustedes trabajaron, incluso habían como tal vez solo 3 carreras, ¿va? Tal vez como bachillerato, perito, secretariado, digamos, ¿va? Claro. En cambio ahora hay que bachillerato en chef, cocina, o sea, hay tantas opciones, y creo que la ambición de ahora de los papás de la X es que tus hijos estudien. Entonces nuestra nueva ambición, nuestra expectativa es alcanzar cierto grado académico. Antes era trabajar, estar en buenos puestos, tener una estabilidad laboral. En cambio, si te pones a pensar, tal vez nuestra motivación es otra, es graduarnos, sacar maestrías. Entonces
esa ambición, esa expectativa de vida que nos han inculcado también la generación X, ellos tal vez no tuvieron la facilidad ni la capacidad de elegir lo que querían estudiar. En cambio ahora nosotros sí, o sea, nos dicen, ¿qué querés? Seguí tu pasión, haz lo que te gusta, busca tu vocación. Por lo ende, creo que uno de nuestra generación le va a costar mucho estar en trabajos donde no se sienta cómodo, donde no se sienta realizado, donde no se sienta que hace lo que le gusta. En cambio los de la generación de mi papá le tenían que hacer de lo que fuera, pero creo que ahora nosotros tenemos muy poca resistencia a trabajos forzados que no nos gustan o que no queremos. Creo que no tenemos mucha resistencia hacia esos estímulos que no nos parecen aceptables. Creo que sí, eso también puede venir de generación, y eso nos hace dependientes, porque como no hemos alcanzado ciertos grados, no nos hemos graduado, no tenemos maestría, por ende no hemos abierto como tal en nuestro campo laboral, y los papás es como, bueno, si te querés graduar o lo que querrás hacer. Obviamente que no todas las familias tienen esa oportunidad, ¿verdad? Pero los que lo tienen es como quédate en la casa hasta que tú puedas ser completamente independiente. Yo les quiero compartir una experiencia de convivencia laboral, porque estamos hablando también de formadores académicos de los jóvenes. Tengo un puesto donde yo trabajo de responsabilidad, el cual tengo a mi cargo gente de la generación Baby Boomer, X, Y e incluso Z, que es la que llega hasta los 20 años. Ahora, tuve que aprender, porque también nosotros, los de la generación X, hemos tenido que desaprender para aprender nuevas formas y nuevas estrategias laborales. Y una de ellas es saberse comunicar con cada una de las generaciones. Antes los que son de mi edad nos trataban igual y nos daban unas grandes gritadas, podríamos decir, a todos por parejo, pero hoy día es diferente. Usted no le puede gritar a un millennial, usted no le puede hablar fuerte, pobrecito mi gordo, él inmediatamente le deja el trabajo. Es diferente a un baby boomer, a una generación X, a una generación Y e incluso a los Zetas. Tenemos que llegar a cada uno de ellos. Eso lo aprendemos con la experiencia, que no podemos comunicarnos de la misma forma. Cuando nosotros vemos el censo de Guatemala y cómo está conformado, vemos que aproximadamente el 26% en edades de 24 a 38 años son los millennials. Y ese 26% es una fuerte banda que está en el mercado laboral. Nosotros, los de la generación X, según el contexto del censo, somos como el 13%, pero también hay un 9% de los baby boomers. Entonces, hay muchas de esas. Es cierto, hay una mayor cantidad de gente millennial trabajando, pero muchos de los puestos directivos aún siguen a cargo de baby boomer o siguen a cargo de generaciones X. Pero muy pronto eso va a cambiar, esa dinámica va a ir cambiando, y donde los millennials van a ser predominantes no solo en puestos directivos, sino en puestos de trabajo operativos y administrativos. Hablábamos también de la estabilidad, ¿verdad? Laboral. Ahora muchos de nosotros tal vez nuestra aspiración, regreso, no es estar como 5, 10, 15, 25 años en una empresa, sino ahora tendemos a este cambio porque buscamos tal vez otras cosas que el puesto o el lugar en donde estamos no nos lo da. Entonces tenemos ese tipo de transiciones, ¿verdad? Que creo que tu generación pues no estaba guiada bajo ese concepto. Claro, yo vengo de una experiencia en donde trabajé 25 años en una compañía. Y nosotros, los de la generación X, todavía somos partidarios de una estructura laboral jerárquica vertical, donde los ascensos son paulatinos y van conforme no tus méritos, sino que conforme años que llevas en una compañía. Pero la gente millennial, si tú le dices ahorita que va a pasar 20 años en un puesto, no te digo qué es lo que te va a contar, no te digo cómo te va a responder, te va a decir que te estancaste, como que no tuvieras aspiraciones de cambiarte de lugar. Yo creo que acá hay un efecto del sistema como tal capitalista que podríamos hablar, porque no es que necesariamente las personas quieran no estar en algún lugar. Obviamente si hubiera un lugar en donde satisfacen sus beneficios y tienen comodidades, conozco algunas personas que podrían estar cómodas en ese lugar, pero ¿qué pasa también? Es difícil ahora la estabilidad laboral, ¿verdad? Pero también esto está impulsado por el modelo económico en el que estamos. Por ejemplo, hablábamos de los call centers. ¿Por qué los call centers ganan bien usualmente?
¿Por qué? Porque los están liquidando para que sea más fácil más adelante contratar personal y de una vez eliminan a los demás. O sea, también hace que las personas seamos desechables en un lugar. Antes se valoraba más y se premiaba este deseo, esta posición de querer estar en algún lugar bastante tiempo y que creciera ahí. Pero ahora, incluso aunque quisiéramos hacerlo de esta forma, se hace difícil porque también hay mucha sobredemanda, mucha competencia. Aparte, ¿qué se necesita para llegar a un buen puesto? Se necesita la educación como tal, ¿verdad? Y aquí caemos en otro punto en donde nosotros como generación millennial, podría decir, estamos condicionados a que si no logramos tener un título universitario, es muy difícil que encontremos trabajo ahora, ¿verdad? Por ejemplo, la generación X tenía un poco más de accesibilidad con un grado académico más básico porque podríamos hablar de muchos factores, había menos población, las empresas estaban empezando a crecer, pero ahora hay tantos modelos laborales a que nos obligan a estudiar más, ¿verdad? O sea, si no tenés maestría, no puedes tener un puesto más alto, ¿verdad? Y la experiencia es otro punto, ¿verdad? Podemos hablar que son de 3 a 5 años, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener esa experiencia si es tu primer trabajo? Entonces también caemos en este efecto en donde pareciera que buscamos como algo más etéreo en los trabajos y todo, pero también es condicionado al movimiento cultural que está. Y ahora, ¿qué podríamos hablar de las próximas generaciones? De hecho, hay un estudio que habla de que realmente no tengo las fuentes ahorita. Las compañías y la estructura económica quiere crear modelos en donde las personas estén de 2 a 3 años y mucho y vayan cambiando, que de cierta forma las personas son más moldeables, son más fáciles de despedir y te van creando esa conciencia de que tenés que cambiar de trabajo. O sea, te hacen creer que es bueno, pero es bueno para ellos, ¿verdad? Porque realmente no ascendes. Más adelante buscas jubilarte, vas a buscar tu estabilidad y vas a buscar estar bien. El mismo sistema e incluso nuestras mismas habilidades de velocidad de procesamiento y este multitask y todo esto que hemos ido evolucionando, hemos ido adaptando, nos fuerza un poquito también a tener más capacidad en nuestro pensamiento creativo, y ahí vienen los emprendimientos. Creo que es una época donde el sistema, como repito, en nuestras habilidades nos ha forjado y nos ha invitado a crear nuestros propios negocios, nuestros propios proyectos. Entonces, a diferencia de años atrás, este es la época, el auge también de esos emprendimientos. Los emprendimientos, desafortunadamente, podría decirse que es el auge de crear emprendimiento, pero no de que tus emprendimientos se den, porque no estoy muy bien sobre la cifra, pero supongamos de 10 emprendimientos, tal vez 2 florecen los primeros 2 años. Después de estos 2 años, solo uno queda, ¿verdad? Y se mantiene. Entonces hay una gran fabricación de nuevos emprendimientos y que todo se puede, y está esta cultura del coaching en donde te banco, te animo para que sigas y emprendas, pero realmente los emprendimientos como tal también caen en una depreciación. Por ejemplo, considero que antes era más fácil emprender también. Lo que pasa es de que, Adán, lo que sucede es de que la cultura y la formación que hemos tenido nosotros hace una cultura un poco no tan arriesgada como son los muchachos hoy. Primero quiero abordar lo que decías, y tenías toda la razón, cuando los muchachos con 25 años y 27 años llegan con 1 o 2 maestrías y 1 o 2 idiomas a trabajar. Sin embargo, van a ganar casi del sueldo mínimo a un poquito más. ¿Por qué? Porque nunca han trabajado. Entonces, ese derecho de piso que el patrono les hace pagar, hace que ellos ganen. Y la gente que tiene muchos años, con tal vez si mucho sacó su formación superior en la universidad, quedan al margen cuando vienen estos patojos a ganar la mitad de lo que ganan ellos y con el doble de formación académica que traen. Pero entonces ponen ahí a 2 generaciones a competir en el mercado laboral. Y vienen los muchachos, los millennials, y tienen ese nivel de tolerancia un poco bajo. Ellos prueban 1 año, 2 años y se pasan. Ahora, cuando hablo del emprendimiento, es cierto, los millennials son la generación con mayores emprendimientos que hay. Pero ellos no solo tienen el emprendimiento es como su plan B. Ellos muchas veces tienen su trabajo o tienen otras fuentes de ingreso, y el emprendimiento, si se cae, bueno, agarran y hacen otro.
Eso es lo que está pasando con ellos, que ellos no dependen de eso, como nosotros en la generación X, cuando nos metíamos a hacer un negocio, no le llamábamos emprendimiento, sino que le decíamos, vamos a hacer una empresa, vamos a hacer una... Era lo único que teníamos y somos, porque todavía aún somos muy cautos en las cosas que tenemos que hacer. Medimos el retorno interno bruto el retorno interno de la inversión, medimos los flujos de efectivo, medimos cuánto el valor presente, el valor actual, medimos todo. Y cuando nos damos cuenta, no da. Y no nos metemos al emprendimiento, no hacemos la acción que debemos de hacer, mientras que los millennials, ellos no miden tantos indicadores financieros, lo hacen si funciona bien, si no hacen otro y se pasan a otro. Entonces la diferencia, creo yo, es esa cautela con la que nosotros, los de la generación X, hemos estado manejando. Estamos tan atentos al riesgo, lo que no tiene la generación de los millennials. Siguiendo con estas brechas generacionales, yo quiero también compartirles algo, preguntarles algo más que todo. ¿Qué papel creen ustedes que juegan los influencers en la actualidad? Les voy a decir, escucho tantos influencers ahora y lo llevo a colación de mi generación, que mis influencers seguramente haber sido Rocky, ¿verdad? Con la canción del Ojo del Tigre, Michael Jackson, pero más que todo la música. Pero hoy la dinámica de influencer no va más allá de oír una pieza musical y animarte, ¿verdad? Yo soy corredor y casi que en todas las carreras así importantes, el Ojo del Tigre lo pone a uno, pero candela, y uno sale con toda la energía para querer alcanzar a los kenianos. Ese era nuestro concepto en influencer. Cuéntenme ustedes qué papel juega actualmente. Pues yo considero que un influencer viene siendo un modelo a seguir o una persona como ejemplo para impulsarnos, ¿verdad? Pero haciendo colación a lo que estaba hablando, antes me imagino que eran los modelos a seguir, tenían técnicas o características que buscábamos hacer o copiar nosotros. Por ejemplo, un rockero, un guitarrista, o sea, nosotros nos enfocábamos en querer hacer eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? Es de que nuestros modelos a seguir o estos influencers nos dan algo instantáneo, algo automático, algo que más que la técnica es comprado. Por ejemplo, miramos ahora estos chicos gamers, ¿verdad? O sea, básicamente no es la técnica la que tenés, porque sí puedes ser bueno jugando y todo, pero si no tenés una computadora super mole Core i10 de 32 de RAM con 6, 8 gigas de video. Pero creo que estamos en una cultura un poco más acomodada, como a favor de decir que se pierde como cierto modelo de masculinidad o de algún modelo de feminismo como tal fuerte, porque creo que ahora todo es tan automático y plástico. Sí, esto de los influencers es un tema polémico hasta cierto punto. Yo tampoco estoy muy a favor, porque una cosa tan pequeña, tan insignificante y sin sentido, perdón a todos, pero se puede volver viral en cuestión de minutos. Creo que esto viene también a la gratificación que ahora nosotros pedimos como generación, ¿verdad? Que lo tenemos todo al acceso. Buscamos también, somos un poco más hedonistas y buscamos algo que nos dé risa, algo que nos desconecte un poco de la realidad. No lo cuestionas, sino que simplemente haces parte de este mundo. Entonces es peligroso, porque ahora cualquier persona puede influenciar, puede involucrarse y divulgar cierto pensamiento, cierta forma de vida. Entonces esto hace más riesgoso también para la gente que accede y que tal vez no ha forjado bien su criterio a imitar acciones que no van a ser muy favorecedoras. Pero también hay personas que se esfuerzan, se toman su tiempo, por ejemplo, para crear contenido, para dar algo a conocer, algún arte, alguna ciencia. También yo reconozco que hay personas que dedican mucho esfuerzo, disciplina y ponen su corazón en hacer muchas cosas, ¿verdad? Creo que eso sí es de valorar y deberíamos de seguir a eso, ¿verdad? Porque de esa forma aprendemos algo más que desviar el tiempo en cosas un poco más banales. Yo lo que creo es que lo que debemos de tener todos, quiera que sea la generación, es el discernimiento de saber a quiénes vamos a escuchar, qué es lo que vamos a hacer, a quiénes vamos a seguir y si lo vamos a querer llevar como nuestro modelo, porque es probable que algunos decidan tener de influencer y de modelo a alguien que no les vaya
a agregar valor en sus vidas. Entonces, lo único que creo conveniente sería es tener esa sabiduría, ese entendimiento de a quién debo y a quién no debo seguir. Quiero también comentarles algo que me intriga un poco, porque de alguna manera es algo en donde todos algún momento vamos a llegar, y es algo que sucede en la vida de la generación, de una persona de la generación X. ¿Qué piensan ustedes de aquellos de la generación X que estoy hablando, que es gente que llega a los 50 y tantos años de edad y se resisten todavía a pertenecer a ese grupo y quieren verse como generación Y? Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo, como ya lo comenté antes, me gusta correr. Y me gusta correr con jóvenes porque así me sacan el jugo, porque así yo entreno de una mejor manera. Pero yo no tengo la energía que tienen ellos. Yo no puedo correr la cantidad de horas que están corriendo ellos. Por más que yo me les quiera poner ahí a la par, no lo puedo hacer. Mis rodillas, mis articulaciones, mis piernitas y todo se van a resistir al siguiente día. Pero ¿qué pasa con aquellos que quieren aparentar estar en ese rango que ya no les corresponde? Por ejemplo, no puede ser que alguien de 55 años todavía use una super camisa talladísima con la gran timba. Es muy probable que él se resista a creer que al no hacer una dieta y le va creciendo un poco el estómago, tiene que usar una camisa que le aparente un poquito la barriguita. Y no estoy en contra de los gorditos, al contrario, son amigos todos. Pero a lo que yo voy es a que hay mucha gente de esta generación X, mi generación, que sigue resistiéndose a través de cremitas, a través de quemadores de grasa, a través de 20 frascos de vitaminas, y se resisten todavía a que el cuerpo también tiene fechas de vencimiento. Ya no podemos darle ese trajín a nuestras articulaciones. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de personas que están resistiéndose al cambio? Yo considero que también este es un efecto de la crisis de la mediana edad, pero más que eso, creo que como seres humanos valoramos como tal esta etapa de la juventud. Podemos aguantar las borracheras, los insomnios, hacer super ejercicio, al día siguiente ir a trabajar, pero creo que hay un trasfondo existencial en esto, porque al vernos al espejo y ver que vamos cambiando también es un golpe a nuestra realidad, un golpe a nuestra vida, porque paso a paso de los años es ver un encuentro cada vez más cercano con la muerte como tal. Entonces vemos que entonces buscamos retener esta parte ya no, para no llegar, ¿verdad? Creo que es más de aceptarnos, ¿verdad? Vernos al espejo y decirnos ya no somos los mismos de antes, pero también ver y rescatar lo positivo que tenemos. El trasfondo, por así ponerlo, psicológico es el miedo. Este cambio, muchas veces, cada lo que tú decís, llega por la edad. No tanto, tal vez lo ponemos como un fenómeno por la generación, pero realmente es por las edades. No me acuerdo si es un estudio o un programa, para ser específico, pero lo voy a buscar y se los posteamos en la cajita ahí de información, donde decía, ¿verdad?, que los 20 años es como la expectativa o la edad donde uno es como más hábil, tiene más ambición, tiene más vitalidad, más energía. Y después de los 20 y tantos años empieza la famosa crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50. Entonces ya empieza como este declive de, comillas, felicidad. Empieza a bajar porque ya dejamos de sentirnos productivos, los de 30 también dejamos de sentirnos chavos. Entonces todo esto de los chavorrucos yo creo que ya empieza como desde los 35 hasta los 45 por ahí. Claro. Porque empezamos a darnos cuenta que ya no cabemos en la generación que está a full. Entonces empieza, pero pues a los 30 todavía estamos dentro del campo laboral, todavía nos sentimos... De hecho, el estudio decía que de los 40 a los 50 es como la edad donde te sentís como más de bajón. Todo esto que hemos platicado no es como generalizar, ni no es como decir de que así son las cosas, ¿verdad? O que así son todas las personas de 40 años, no. Pero es un boom que sí se da en la mayoría. Entonces, este miedo, como bien lo decía Adán, a no asumir la concepción de muerte y sentirnos cerca, se va a escuchar feo, pero así es.
empieza a generar estos cambios de actitudes estas regresiones. Entonces, ¿qué pasa también? Pienso que si alguien tiene, yo sé que es un tema bien cliché y que todo el mundo lo ha escuchado, es la autoestima, pero si hay un adulto que llegue y tenga bien forjada su autoestima a esta edad, esta crisis o esta llegada a los 40, 50 años no le va a dar tanto tope. O un adulto que tenga esa seguridad emocional, tiene una dinámica estable, tiene tal vez, o se siente cómodo, no vamos a decir si en un lugar bueno o malo, pero se siente cómodo en la familia con que esté, en el trabajo, ¿verdad? No va a asumir tanto ese cambio. Entonces, adultos que nos están escuchando, nunca es tarde para que ustedes busquen siempre autorrealizarse, lo que estábamos hablando también en los podcasts anteriores, y tengan esa concepción de que en algún punto van a llegar a lo que decía mi papá, ¿verdad? Que ya se sientan cansados, que sus articulaciones que no den ya no van a ver de la manera más óptima. Entonces, quiero conectar nuevamente para finalizar mi participación. Es que ese declive, ¿verdad? Que empieza desde los 20 y tantos años, pero empieza a subir cuando llegan a los 60 y tantos. Y si hacemos el análisis, pues ya a los 60 ya los papás, así debería ser, ya no tienen como tanto esa responsabilidad de mantener a sus hijos. De hecho, muchos ya van a estar jubilados. Esperamos. Exacto. O ya están con sus nietecitos. Entonces, no se mortifiquen. Van a llegar a una edad donde se van a sentir hasta más tranquilos. Eso sí, cuídense, porque no van a llegar a los 60 años y enfermos, va. Creo que aquí tenemos un buen ejemplo, viva voz. Eduardo, ¿a usted qué le motiva o qué cree como consejo para su generación? Gracias, Adán. Para mis compas de esta generación, yo creo que tenemos que dormir lo que tenemos que dormir, alimentarnos, ver nuestra condición física, hacer ejercicio. No tenemos que ir al gimnasio, tenemos que salir a caminar o hacer algo, reforzar o fortalecer nuestra autoestima, como decía Vianney, porque es importante vernos de nuestra edad. No tenemos que vernos de 10 años menos, y nos sube el ego cuando la gente, yo pensé que usted tenía 40 y uno tiene 50. Creo que muchos lo dicen con aprecio y todo, pero sí tenemos que cuidarnos. La motivación para nosotros es estar bien, no solo ver a nuestros nietos, cargar a nuestros nietos, llevarlos de la mano al parque a jugar, no solo por ellos, por nosotros mismos. Vianney bien decía que cuando estemos de 60, 70 años no queremos llegar enfermos, queremos tener una vejez con una condición favorable, que podamos todavía viajar, que podamos compartir con nuestros seres queridos sin estar postrados en un bastón o con una cama. No sé, yo quisiera que a los amigos, a la gente que está de mi edad, que intente hacer ejercicio, que intente comer bien, dormir bien, hacer las cosas correctas. Los que no lo hacen, pues definitivamente que empiecen, nunca es tarde. Esa es mi sugerencia, nunca es tarde. Véanse al espejo, como dijo Adán, y vean que el tiempo va a pasar, pero eso no es malo, es parte de, nos vamos a volver más sabios conforme el tiempo y vamos a poder enseñarle a las otras generaciones, pero lo vamos a hacer con todos nuestros sentidos. Y ahora, tal vez nosotros dar una generación, dar una recomendación o un análisis, una reflexión para los de nuestra generación. Los grandes, los adultos, tienen esta inteligencia, memoria cristalizada, ¿verdad? Ellos tienen mucho conocimiento que pueden compartirnos. Entonces, ahorita que te escucho y que antes del podcast, pues también escuché otras experiencias y vi contextos históricos, digo, puchis, o sea, a ellos también les tocó duro, a nosotros nos ha tocado otras situaciones que a ellos no. Entonces como que me abre un poquito más la mente para valorar su historia, todo lo que tienen ustedes para reflejarnos, para compartirnos. No desvaloricemos el conocimiento y la capacidad que tiene una persona grande. Nos puede enseñar muchísimas cosas. Para los que tienen la oportunidad y bendición de tener a sus papás, a sus abuelos, incluso hay gente que tiene tatarabuelos, escúchenlos, platiquen con ellos, acérquense, aprendan de sus experiencias, porque la sabiduría y los recuerdos y memorias que ellos tienen no las tenemos nosotros. Entonces acérquense más a sus familiares y valoren la capacidad que ellos tienen. Así que bueno, estamos por concluir, y como por última recomendación me gustaría terminar con esto, ¿verdad? Creo que es tenerles paciencia, en el sentido de que
hay un cambio y hay una brecha generacional, pero también un cambio tecnológico, de modelos estructurales, de modelos económicos y de modelos ideológicos también. Entonces, posiblemente también a nuestros padres se les haga un poco difícil conocer estas tendencias, estas nuevas palabras. Yo pienso de la siguiente forma: tanto tiempo que ellos estuvieron con nosotros y se sentaron, ellos nos enseñaron a caminar. Creo que es lo menor que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Así como ellos se acercaron con nosotros, también acercarnos nosotros y ser parte ahora de esta nueva apertura, este nuevo diálogo hacia ellos, y también reconocer lo valioso y lo sabio que son, y poder abrirnos a esto, ¿verdad? Poder abrirnos a compartirlo, y también lo que nosotros estamos viviendo, posiblemente ellos ya lo vivieron. Entonces acercarnos también, tener esta disposición de contarles, y de cierta forma va a mejorar nuestra vida, así como también nosotros podemos mejorarla a ellos. Gracias, Adán, gracias, Vianney. Créanme que se nos fue el tiempo. No sé si divagamos más de lo que teníamos que hacer, pero nos faltó muchísimo seguramente. Hay tantos años que podríamos compartir. Yo quiero agradecer y espero que el contenido haya sido de beneficio para los que nos escuchen, y decirles a los millennials que como bien decía Adán, que nos tengan paciencia en muchas cosas, porque al final de cuentas todos los millennials, ¿saben quiénes son? Son los hijos de la generación X. Así que eso es importante, y que lo piensen bien, y nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles todo lo que nosotros hemos vivido para que ustedes tengan un mejor futuro. Muchas gracias. Este fue el podcast con nuestro invitado especial. Nosotros queremos agradecerte por haberte sumado al reto, porque aquí que se lo miran, él es bien sociable y todo, pero cuando está con reflectores, cámaras, pues es distinto. Entonces, agradecer a que hayas venido a nuestro humilde estudio de grabación. Y que estoy muy feliz de haber compartido este contenido con mi papá, que para mí es un ejemplo para muchas cosas, ¿verdad? Y que espero que tu vejez, que esa ida que vas para allá, pues la tengas muy bonita, que la disfrutes también. Y pues nada, también estar acompañada de Adán, que yo no pude empezar un mejor proyecto que con él. Así que estamos agradecidos de que escuchen nuestro contenido. Esperamos que nos sigan pues escuchando, y ahí valoren a sus papás. Para finalizar este mes quisimos poner este podcast. Un fuerte abrazo y espero que estén bien.